Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por compartir un ratito de vuestro tiempo en verano, que algunos y algunas estaréis de vacaciones, para este nuevo espacio de encuentro para hablar sobre la terapia Gestalt y sobre la formación. Hoy contamos con Belén Hernández, que es psicóloga sanitaria, terapeuta Gestalt y la responsable del área de formación de nuestro centro. Yo soy Isabel López, también del equipo, responsable de la parte de administración y gestión. Estamos encantadísimas de vuestra presencia y somos el Centro SAL, ya nos conocéis, aquí en Jerez de la Frontera. Somos la escuela homologada de terapia Gestalt de Jerez de la Frontera. Y además de terapia individual, llevamos a cabo otras formaciones, aparte de la Gestalt, pues trauma, constelaciones, etcétera. No me voy a enrollar. Quiero dar paso a Belén. Bienvenida. Gracias por tu presencia. Cuéntanos un poquito, Belén, para introducir, porque hay gente totalmente nueva, gente que repite, tal. Un poquito, ¿qué es la Gestalt? Las tres pinceladas básicas, los tres principios, de dónde viene, para meternos un poquito en ambiente. Vale. Bueno, buenas tardes a todas, gracias y a todos, gracias por venir. Caras conocidas de gente que ha pasado también por aquí, por la escuela, de personas y a los que no os conozco, bueno, pues a Roberto, a Sergio, Jesús, Mamen, que no te veo, bueno, pues también bienvenidos y gracias por escucharnos este pequeño ratito, ¿vale? Bueno, yo me imagino que habéis oído hablar algunos ya de la terapia Gestalt, algunas de lo que es la terapia Gestalt. Como es una webinar un poquito y vamos con el tiempo un poquito pillado, no voy a preguntaros, sino que voy a directamente a introducir una pincelada de qué consiste la terapia Gestalt, ¿vale? La terapia Gestalt es una terapia humanista. La mirada humanista desde el punto de vista terapéutico, hace una mirada global al ser humano para poder entender de una manera profunda la expresión genuina de todas las partes del ser, ¿no? Todas las personas tenemos diferentes partes. Una es nuestra parte cognitiva, la parte mental, otra es la parte corporal, el cuerpo, nuestro cuerpo, las emociones, sería la tercera parte, y también hablamos de un cuarto camino que es el camino más del alma, ¿no? Algo más imperceptible. Normalmente la terapia Gestalt enfoca desde la mirada humanista el conflicto psíquico, la neurosis, ¿no? Esto que cuando viene alguien a consulta, a terapia o cuando está alguien sufriendo un malestar, un sufrimiento interno, lo que se suele poner más en juego son las contradicciones entre estas partes, ¿no? Por ejemplo, una parte mía piensa una cosa, la parte emocional siente otra y ya entro en un conflicto psíquico. ¿Se entiende esto? O sea, por ejemplo, alguien viene a terapia con un síntoma y dice, tengo una ansiedad enorme o tengo una depresión o estoy con muchísimas ganas de salir corriendo. Normalmente ese es el síntoma el que aparece en primer plano. La atención es a qué le pasa en el fondo de su vida para que esta persona tenga esa sintomatología y lo esté pasando tan mal. Una persona que, por ejemplo, necesita decir, ya no puedo más con el trabajo, estoy muy angustiado, no puedo seguir en este medio, para mí está siendo muy complicado sostener tanto estrés. Su cabeza le dice, necesitas seguir trabajando, obligatoriamente te tienes que quedar, necesitas aguantarse. Y la emoción, por ejemplo, dice, ya no puedo más, tengo muchísimo miedo, tengo muchísima angustia, necesito dar un movimiento nuevo en mi vida y el cuerpo se bloquea. Aquí tenemos servido el conflicto psíquico. Pero es que en todos los aspectos de la vida, cuando lo estamos pasando mal con la pareja, con la familia, con los amigos, en lo social, tenemos conflictos psíquicos porque tenemos mensajes internos contradictorios. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, hay una parte muy importante que sería hacer la mirada también desde las tres bases de la Gestalt, desde los tres principios de la Gestalt, que es necesito comprenderme más a mí mismo, necesito saber cómo funciono y necesito también comprender
cómo me relaciono, porque muchas veces la relación con nosotros mismos y la relación con los demás genera también mucha angustia. Y esto se hace dándome cuenta de mí, de cómo funciono. Hay muchas terapias y la terapia gestal enfoca a comprenderme, a comprender mis mecanismos de cómo funciono. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos, todos nos contamos una versión de nosotros mismos, pero luego hay puntos ciegos, partes propias de las que no nos damos cuenta. Y para los demás es obvio, a lo mejor. Entonces, ostras, ¿cómo sería ampliar el darme cuenta de mí? El darme cuenta de qué siento, el darme cuenta de mi cuerpo, que el cuerpo lo tenemos completamente olvidado, el darme cuenta de cómo mis pensamientos interfieren en mi vida. O sea, uno de los principios es darme cuenta, conocerme. Lo llamaba el be aware en inglés, ¿no? Como lo llamaba Claudio Naranjo. Otra parte importante es aquí y ahora, en el presente. Es una terapia que enfoca el presente. Me voy a ir al pasado, pero para comprender. No me voy a quedar en el pasado. Antes había muchas terapias, una de ellas muy rica y de la que volvió la Gestal, ojo, fue el psicoanálisis. Pero era como el origen de lo traumático, el origen del bloqueo era el pasado. Pero para la terapia Gestal es importante volver al presente. ¿Qué me está pasando hoy en día que tiene que ver con mi historia, con mi biografía, pero que necesito comprender para desbloquear o ir caminando mi camino desde el presente, ¿vale? Al pasado para comprender, ¿de acuerdo? Pero es aquí y ahora que siento, luego vamos a hacer una microexperiencia para experimentar levemente esto que es el presente, en el presente el darse cuenta. Y luego otro de los principios de la Gestalt es la responsabilidad. Me hago responsable de mi vida, pero no una responsabilidad de peso, en una responsabilidad justiciera, aleccionadora, sino en una responsabilidad que tiene que ver con me hago cargo de mí. Es curioso, ¿no? Como muchas veces en el punto ciego de la neurosis, y aquí todos somos neuróticas, neuróticos, todas estamos en el punto ciego de la neurosis, cuando recibes a alguien en terapia, muchas veces el señalamiento es porque los demás, o porque mi pareja, o porque mi familia, o porque mis hijos, o porque mi jefe. Entonces, cuando un dedo va para allá, tres van para acá. ¿No? Como poder ver, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cuál es mi responsabilidad de mi vida? ¿Qué pongo yo en juego en lo relacional de lo que no me doy cuenta? ¿Se entiende? Y me hago cargo de mi vida para poder hacer también con conciencia los movimientos que necesito hacer, o al menos escucharme. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, resumiendo los tres principios, es el darse cuenta, el aquí y ahora y la responsabilidad. Sí. Correcto. Y todo esto, ¿qué nos aporta? ¿Para qué nos sirve en nuestro día a día? O en nuestro proceso terapéutico, en nuestro proceso de autoconocimiento? Vale. Bueno, nos creemos que nos conocemos, ¿vale? Pero que va, no nos conocemos nada. Es verdad que fuimos construyendo mecanismos que nos ayudaban a sobrevivir, pero es poder ampliar el autoconocimiento, el poder ver cuáles son mis conductas, cuáles son mis respuestas, cómo me relaciono con lo de los demás, como he dicho antes. Muchas veces cuáles son mis mecanismos de defensa en automático, de que no me doy cuenta de mí. Es un camino para enterarme de quién soy, abriendo muchísimo el prisma, porque yo me cuento que soy una cosa. Yo me cuento que soy tímida, y si me cuento que soy tímida, ponme en una entrevista de trabajo. Me quiero morir y tierra, trágame, ¿vale? Entonces, tierra, trágame, que no profiero ni media palabra. Es poder ampliar la toma de conciencia de mí para explorar también partes propias y atreverme a ser, con permiso y con dificultad también, quien necesito ser o los pasos que necesito dar. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Y a mí se me ocurre que a lo mejor la gente se está preguntando, y si no, pues lo pregunto yo, ¿qué diferencia puede haber entre la terapia individual y la terapia grupal? Porque siempre tenemos como mucho miedo a iniciar en un grupo, el que dirán, la vergüenza, compartir mis cosas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo rico del grupo? ¿Qué es lo rico de la terapia individual? ¿Cómo se pueden complementar?
o por lo menos cuál es tu opinión. Vale. A ver, la terapia individual, o sea, son complementarios, la terapia individual y la grupal, pero no son sustitutivos, ¿vale? Uno no puede sustituir, por eso muchas veces recomendamos un proceso de terapia individual y a la vez un proceso de terapia grupal, ¿vale? En la terapia individual se trabaja el vínculo yo-tú, ¿vale? Se trabaja, bueno, se trabaja la intimidad, se trabaja la presencia, la escucha con mucha profundidad, donde en un espacio, en realidad la terapia individual es un alma frente a otro alma, ¿vale? El terapeuta no sabe más que el otro, lo que pasa es que ha hecho un camino previo, ¿vale? De autoconocimiento, no sabe más, pero sí sabe de su historia, de sus sombras, para poder acompañar al otro sin juicio en el camino hacia sí mismo. ¿Se entiende? ¿Vale? Y luego todas las herramientas terapéuticas que hemos ido aprendiendo para ampliar la toma de conciencia de uno mismo. Pero la terapia grupal es una ampliación, se multiplican los espejos, ¿vale? Porque al ser grupal, y todos tenemos miedo al ir a lo grupal y a veces también al ir a lo de individual, a todos nos temblaban las piernas cuando íbamos a terapia individual o cuando íbamos a un grupo, o sea, poder ver, porque si alguien trabaja en un grupo su familia, tú trabajas tu familia. Si alguien trabaja su hermano, tú trabajas tu hermano. Si alguien trabaja un duelo, tú trabajas tu duelo. Si alguien trabaja un asunto de pareja, su sexualidad, sus sueños, sus temores, sus miedos, sus angustias. O sea, se multiplican los espejos. En el eco de lo humano, en el fondo, todos, todas somos muy iguales, somos iguales. En el eco de lo humano, los asuntos realmente existenciales y profundos de la vida son para todos igual, son para todos igual. Entonces, es una riqueza también asistir a un grupo, atreverte a construir vínculos de una manera más, no, no es el vínculo yo-tú, que también se puede construir un vínculo yo-tú, pero de una manera como me muevo en grupo, a profundizar en los vínculos y a crecer de la mano juntos. Porque además el grupo no es solo un crecimiento personal, es que es un proceso de transformación como la terapia individual. Entonces, son sustitutivos pero no complementarios. Y luego hay una cosa muy importante, a veces en los grupos nos salen asuntos grandes o tocamos con cosas importantes sobre los que necesito profundizar. Por ejemplo, si en un grupo alguien ha hablado del duelo de su padre, yo puedo recordar el duelo de mi padre y lo podemos compartir en grupo, pero necesito profundizarlo en terapia individual. Yo me he dado cuenta que con el duelo de mi padre yo no he atravesado esto o nunca pude expresar, ¿se entiende? En la terapia individual acompaña lo que sale en lo grupal para recogerlo y profundizar sobre ello. ¿De acuerdo? Sí, permitidme un momento, no va el cable hacia la carga de estería. Problemas técnicos. Problemas técnicos que me entra un estrés tecnológico que me lo voy a tener que evitar. A ver, un momentito. Ahora. Ahora sí, perdonadme, ¿eh? Nada, tranquila. Las cosas del Sé que lo directo. tenía enchufado y no estaba enchufado, metido en el enchufe. Ya está. Vale, seguimos. Bueno, Belén, yo te propongo ahora, no sé cómo lo ves, hacer a lo mejor la microexperiencia que tenías preparada, que no sé si es una o dos, para poder un poco experimentar todo Una este microexperiencia. contenido Vale, muy y bien. luego seguimos con otra partecita, si te parece bien y si el grupo le apetece. ¿Vale? ¿Estáis con ello? ¿Lo hacemos? ¿Sí? Vale, Sí, perfecto. ¿Qué dices, Roberto? ¿Has hecho un señalamiento? Ah, genial, que no sabías si era. Vale, muy bien, genial. Sí que os voy a despedir, vamos a que os sentéis sin cruzar las piernas, ¿vale? Que apoyéis bien los pies en el suelo, ¿vale? Como la espalda recta, como si estuviéramos en postura de meditación, ¿sabes? Y también como la mano, una mano sobre otra, a la altura sería como por debajo del ombligo, ¿vale? Como en una postura que intentemos estar relajadas, ¿de acuerdo? Relajados, ¿vale? Y desde ahí os voy a invitar a que cerréis los ojos
Un momentito en contacto con la respiración, con mi cuerpo, dejándome sentir, respirando, intentando que el aire entre por la nariz y salga por la boca, con la boca un poquito entreabierta, con una toma de conciencia de pararme un momento conmigo misma, conmigo mismo. Y os voy a invitar desde ahí a que toméis conciencia qué sensación corporal existe, hay en mi cuerpo, alguna tensión, algún peso, dónde se está manifestando el cuerpo. Y también qué emoción me acompaña. Pueden ser una o varias emociones, solo dejándome sentir qué emoción hay en mí cuando me pongo en el presente, en el aquí y ahora, qué emoción siento. Sin necesitar cambiar nada, solo observándome. Y si aparece algún pensamiento, lo respiro y lo dejo pasar. Y ahora me voy a hacer una pregunta a mí misma, a mí mismo, confiando en mí. ¿Qué necesito en este momento de mi vida? ¿Qué necesito yo? Y fíjate de lo que te viene. Y cuando miro esta necesidad, si me conecto conmigo y con mi necesidad, consciente ahora de esto, voy a observar si en mi cuerpo cambia algo. Voy a volver al cuerpo y a la emoción, si surge alguna emoción, mirando de frente mi necesidad. Y os voy a invitar a dar un paso más y es tomar conciencia respirando qué me impide, qué impedimento siento yo dentro de mí para llegar a darme permiso a cubrir mi necesidad. ¿Hay algo que me lo impida? ¿Algún bloqueo? ¿Algún pensamiento de yo no debo, no tengo? ¿Algún miedo? ¿Qué miedo tengo yo? Y desde ahí, fiándonos de lo que ha salido,
cada uno a su ritmo, respetándoos. Os voy a pedir que si es posible lo escribáis o lo recordéis de qué me he dado cuenta. ¿Qué necesito? ¿Qué miedos? ¿Qué bloqueos? ¿Qué dificultades me lo impiden para llegar a darme esta necesidad? Poquito a poco lo escribimos. Bueno, ¿alguien le apetece compartir? ¿Alguien le apetece expresar de qué se ha dado cuenta, si me he dado cuenta de algo, hasta donde pueda, hasta donde necesite? Entiendo que no nos conocéis, que es un espacio chiquitito, pero bueno, a veces es rico compartir esto. ¿Qué necesito? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿De qué me he dado cuenta? Yo comparto, Helen. Venga, María. La necesidad que me ha venido es la de parar, y la dificultad ¿Parar de que qué? hay, Acaba la frase, solo acaba la frase. parar de tanta actividad, ¿no? Ujú, Parar de estar conmigo un poquito, porque estoy tan inactivo que no me entero. ujú, Y la dificultad, pues creo que va por sentir qué me pasa, como el miedo a ver qué hay, ¿no? ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Gracias, María. Roberto, ¿habías dicho de querer compartir? Sí, hola, buenas tardes. Yo me siento ahora, bueno, desde hace unos días, desde ayer, extrañamente tranquilo, porque para mí los últimos 6 meses han sido un carrusel de así de emociones, y antes de esos 6 meses estaba yo genial, estaba perfecto, yo venía de terapia, estaba consiguiendo un montón de cosas, y estos últimos 6 meses han sido una locura, y de hace un par de días estoy muy tranquilo. ¿Qué pasa? Que yo este tipo de meditaciones pues sí que las hago con cierta frecuencia, y estos 6 meses han sido debido a que yo no consigo perdonar al Robertito de chico Ujú, un conjunto de cosas que pasaron. Entonces, pues he tenido que volver a terapia y ahí ujú, estoy, ahí intentando ujú. conocer y perdonar a ese Roberto. Muy bien, esa es la necesidad, esa es una necesidad grande, merece la pena atenderla, una necesidad importante. Muy bien. Mira a ver qué te lo impide, me imagino que lo estarás trabajando. Roberto, ¿qué miedo hay ahí que te lo impide? ¿Vale? Que la cuestión es ahí, está ahí. La Miedo. cuestión es O sea, yo soy una miedo. persona que desde pequeño ha tenido miedo a absolutamente todo. Entonces, el Ujú, Roberto de ahora es un Roberto que empezó a trabajarse él solo, sin ir a terapia, hace como 10 15 años, que es un Roberto completamente distinto, pero porque llega un momento en que se da cuenta en que, tío, si estás asustado para todo, no vas a llegar a nada. ujú, Entonces, ujú, pues, esos miedos vienen de mi infancia, ¿no? De lo como yo me he criado, ¿no? Entonces, ujú, pues, cuesta enfrentarse a muchas cosas, ¿no? Y ahora estoy en un momento en el que quiero hacer todas esas cosas que no hice de chico, en mi adolescencia, incluso en la universidad, quiero hacerlas. Quiero muy bien. no quedarme con las Atravesar ganas. el miedo, atravesar el Mm. miedo. Muy bien, muy bien.
¿Alguien más le apetece compartir? ¿Alguien más quiere poner en grupo? También está bien si no nos sale. Respetaros. Yo Bueno, fíjate, pues yo voy a compartir que me resulta curioso porque cada vez que tenemos un webinar, una presentación y hacemos esta microexperiencia, yo la hago también y cada vez me surge algo nuevo, o sea, como que va cambiando. Algunas veces está relacionado entre sí, pero me sigo sorprendiendo como si me tomo unos minutos para conectar, qué es lo que me surge, ¿no? Lo mío va un poquito por el lado de María, ¿cuál es mi necesidad? A mí solo me ha venido una palabra, playa. Esa es mi necesidad ahora mismo. ¿Qué conlleva la palabra playa? ¿No? Pues que en la playa no estás, o yo me lo tomo siempre como sin hacer nada, incomunicado. ¿Qué me lo impide? Y entonces me ha venido como un miedo, conectando así con lo que decía Roberto, con un miedo como antiguo, de si estoy en la playa no estoy en otro lado, si estoy en la playa no estoy haciendo otra cosa, y entonces todavía me cuesta renunciar. Si decido estar en la playa, no decido no estar aquí o allí o tal, papi, y no me quiero perder nada porque ¿qué pasa si me pierdo y si no estoy? Y es un miedo como antiguo, ujú, que ya nos conocemos, ese miedo y yo. ujú. Playa. Es una buena necesidad, una maravillosa. Todas las necesidades son maravillosas, pero esa en esta muy rico. Bueno, muy bien. No sé ¿Alguien si más? ahora, bueno, si Bueno, hay pues si alguien no más que damos quiera. paso, si nadie levanta, está bien. Damos paso a lo siguiente, Isabel. Vale, pues yo te invitaría ahora que a lo mejor nos comentases un poco la formación gestal, eh, en qué consiste un poco, cómo se trabajan, esto que hemos hecho ahora, pues cómo se trabajan los diferentes talleres, una pincelada, no nos vamos a meter en grandes profundidades porque no tenemos el tiempo y no es el espacio, pero bueno, un poco que nos cuentes un poquito. Vale. Bueno, importante, la formación en terapia Gestalt es una formación completa, son 3 años y medio, ¿vale? Son 3 cursos en realidad, básico, superior y supervisión, ¿vale? Es una formación avalada por la Asociación Española de Terapia Gestalt y por la Federación Española de Psicoterapia. Tranquilos si los que necesitéis apuntar, está bien si lo necesitáis, pero que sepáis que también está todo esto en la web. Tranquilos, ¿eh? O sea, es importante que lo comprendáis y también que todo esto está en la web, ¿de acuerdo? A ver, en España somos 70 y pico escuelas que todas llevamos el mismo programa de formación, ¿de acuerdo? em, 70 y pico escuelas repartidas por todas las provincias, un programa de formación, nos reunimos periódicamente, un programa de formación que hacemos con conciencia en todo lo que vamos incorporando y que sentimos que es rico para hacer un trabajo de psicoterapia y para que la persona, y vamos incorporando todos los temas que nos parecen interesantes para ampliar la mirada psicoterapéutica a la persona, ¿de acuerdo? Entonces, por eso os voy a explicar em, en qué consisten los temas que hay en cada curso, ¿de acuerdo? Y el formato. El formato son el curso básico, 12 talleres, formato de fin de semana, sábado completo y domingo por la mañana, ¿de acuerdo? Superior, 15 talleres con el mismo formato, supervisión, 14 talleres, ¿de acuerdo? ¿Qué se da en el básico? En el básico, sobre todo, la mirada es a la persona. A ver, claro que tiene que ver con lo relacional, porque cuando estáis en grupo vais a comentar qué os pasa en la vida y en las relaciones, pero sobre todo es de que no, una mirada, un foco, como si enfocamos, alumbramos a la persona. Y entonces los mecanismos, los talleres son, el primero es inicio, que venís todos, como decía antes Isabel, con la misma incertidumbre, con el mismo miedo, con la misma resistencia de quién me mandaría a mí estar aquí, y el otro viene igual que tú. O sea, el otro va a venir igual que tú, o sea, exactamente igual, ¿vale? Entonces, el inicio, el segundo taller es la escucha, no escuchamos nada. Filtramos completamente la escucha. Es alucinante cuando hacéis ese taller, escuchamos lo que nos da la gana.
El tercero es el Be Aware, el darse cuenta, trabajando el cuerpo, las emociones y lo cognitivo. Luego hay talleres de mecanismos de defensa, mecanismos 1, mecanismos 2, psicosomática, sueños, polaridades, 2 de polaridades. Bueno, quiero decir que hay de mecanismos que en toda la carrera de psicología, por lo menos en mi facultad, nunca se dieron los mecanismos de defensa, que me parece alucinante, como tampoco se dieron muchos temas de los que os voy a hablar, ¿vale? Luego está polaridades, que es lo del conflicto psíquico que os decía. Una parte de mí dice una cosa, otra. Somos de base incoherentes, nos creemos que somos coherentes. Pero si somos algo el ser humano, hay una absoluta incoherencia. Decimos una cosa, hacemos otra, lo que pasa es que nos queremos contar que hay coherencia. Entonces el conflicto psíquico se trabaja desde polaridades 1, polaridades 2 y luego el taller de cierre, alumbrando a la persona. Ese es el taller básico, el curso básico. El curso superior, los talleres son, ya vamos adentrándonos más profundo en las capas de las personas, pero también en lo relacional mucho. Y los talleres son infancia, familia, pareja, duelo, sexualidad, gestal grupal, cómo me relaciono en los grupos, carácter, eneagrama, o sea, fun. Cada vez más a fondo en todos los temas profundamente humanos. Temas que, por cierto, tampoco se tratan en la carrera de psicología, si no es desde una mirada de la psicopatología, de la enfermedad en estos temas. Muy fuerte, ¿vale? Porque es así. ¿De acuerdo? Que se entiende que la psicología es comprender al ser humano. Si no está profundamente enfermo en estos temas, no se trabaja. ¿De acuerdo? En algunas facultades seguramente cada vez más, ¿eh? Ojo, cada vez se está incorporando más esta mirada. Vale, y en el curso de supervisión hacemos prácticas supervisadas. Sirve, este curso, esta formación está destinada a personas que estén en el campo de la salud y de lo social, pero también a cualquier persona que quiera hacer un trabajo de crecimiento personal. Hay las personas que lleváis intervención en la salud y en lo social, por ejemplo, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, integradores sociales, educadores sociales, educadores también, os lo lleváis en una doble vertiente. Primero para mí, y luego para todos mis compañeros, y os lo lleváis a la intervención laboral. Pero es que nos lo llevamos todos a la intervención laboral, todas, porque una artista bailaora se lo lleva a lo creativo, un abogado mediador, abogada mediadora se lo lleva, un sindicalista se lleva la formación a un trato humano desde otro sitio con la persona. Todos nos lo llevamos a la vida. A veces no hacemos intervención en nuestra profesión, pero siempre te lo vas a llevar. Y en el curso de supervisión se hace práctica supervisada y se trabajan talleres como transferencia contra transferencia. También en relaciones parentales se trabaja en segundo o en tercero. Relaciones parentales, relaciones con los padres. Se trabaja psicopatología, apoyo, confrontación, se hace una profundización en el carácter y a lo largo de toda la formación, de manera transversal, vamos a ir viendo trauma, súper importante, vamos a ir trabajando meditación, lo que se llama hoy en día muchas veces el mindfulness, técnicas técnicas de relajación frente a la ansiedad, herramientas terapéuticas que sirven frente al malestar. ¿Se entiende? ¿Sí? Este es el formato principalmente. A las personas que iniciáis el básico, si estáis interesados en iniciar, no os pedimos el compromiso de la formación completa. No, porque entendemos que hasta que no vivís la formación no podéis comprometeros a nada. Pero sí os pedimos que intentéis comprometeros al trabajo del primer curso. Somos navegantes que nos subimos en esta barca y vamos a atravesar esta travesía durante 12 meses juntos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Luego ya veréis si queréis continuar el superior y el supervisión. Os lo explico para que tengáis una idea, pero sobre todo es iniciar el básico. La mayor parte de las personas que inician el básico continúan la formación. En cada uno de los 3 años hay un residencial y nos vamos a convivir el curso completo, ¿vale? Varios. En el básico es teatro, porque el teatro fue una gran herramienta de crecimiento personal para poder explorar partes propias no exploradas. En el superior es eneagrama y en el tercero es la dinámica grupal, se hace un cierre de todo el proceso y de todo el camino.
¿Se entiende? ¿Sí? Vale, importante. Sí, se entiende. Em, yo ahora, fíjate, es una medio sorpresa y tal. Contamos hoy, tenemos la suerte hoy de contar con varias exalumnas de la formación. Y yo quería Y invitaros, alumnas, y Rocío alumna. sí, Rocío, alumna vigente todavía, a que nos contaseis un poquito a las personas que todavía no han iniciado este camino o que no les interesa o que están en duda, pues un poquito vuestra experiencia, algún testimonio, cómo llegasteis hasta la Gestal, qué os Puedes seguir. hizo hacer la formación, o qué os habéis llevado para vuestra vida, qué habéis podido rescatar para vuestra vida. Os invito un poco a este espacio para que no sea tan teórico, sino desde lo experiencial, ¿no? Que nos contéis un poquito vuestra experiencia. Chin, 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 Bueno, chin, chin. es verdad que es una formación experiencial, no venís a coger apuntes, venís a vivir la experiencia, ¿vale? La experiencia en dinámicas de grupo, la experiencia del contacto, ¿vale? Bueno, ¿quién se anima, chicas? De las Venga, que conocéis esto con... empiezo Venga, yo Pili. que. Buenas a todos y a todas. Hola Belén, hola Isa. Hola. Pues nada, aquí estoy un poco así como enamorada escuchando a Belén porque, no sé, a mí es que me encantó todo el proceso que hice. Lo tengo en mi vida, lo tengo en dentro de mí, el proceso de trabajo que hice de formación y después también que estuve de tutora mucho tiempo. Y que lo volverías, yo continuaría siempre, pero claro, no puede ser, no se puede repetir tantas veces. Pues nada, para mí, eh, yo empecé con el interés de formarme, como, bueno, como que yo no tenía ningún problema, ¿vale? Yo venía como que no tenía, no me pasaba nada, estaba todo bien. Y, y claro, pues la vida te pone las cosas por delante, ¿no? Entonces, pues empecé la formación un poco con un interés profesional. Perdona, Pili, dice Mamen que se escucha muy bajo. ¿Nos escucháis muy bajo o nos ¿Sí? escucháis bien? No, Mamen, pues debe ser algo, alguna dificultad tuya. Discúlpame, Pili, era para que te escuchara bien. Nada, que mi interés en un inicio fue profesional, pero que después ya pues me enganché, bueno, pues que al final el objetivo y el resultado todo fue un trabajo personal de crecimiento, de conocimiento, de todo lo que ha dicho Belén, ¿no? Que es que claro, escucharla, no, y voy anotando ahí lo que va diciendo y digo, es que es esto, pero claro, es vivirlo, es muy difícil, y por mucho que os lo expliquen, hasta que no lo experimentéis, no lo vais a vivir. Yo he vivido el proceso desde dentro como alumna y también lo he vivido como tutora desde fuera y lo he visto. Y creo que es una experiencia súper positiva y si tenéis posibilidad de hacerlo, yo a todo el mundo se lo aconsejo porque es un privilegio si te lo puedes permitir hacerlo. El grupo que se forma se crea pues una hermandad, no sé, es como un grupo, una pequeña familia, una familia postiza, ¿no? Porque después también es verdad que ese grupo ya se fue y empieza, termina y ahí está, ¿no? Pero es un proceso de aprendizaje muy positivo, muy bueno. A mí me ayudó mucho a nivel personal. Yo hoy soy como soy pues en mucho en parte gracias a todo el proceso de terapia gestal que hice, tanto en el grupo como en mi terapia individual, Ujú. con diferentes terapeutas de la escuela. Y bueno, pues me lo he llevado a mi trabajo diario, me lo llevo a mi familia, me lo he llevado a mis amigos, me lo he llevado a mi familia propia, a todo. Al final te impregnas en una manera de entender la vida, de entenderte, de comprenderte, de ser un poco más feliz. Yo, si no hubiera hecho la gestal, no sería tan feliz como soy ahora. Ujú. No sería capaz de ser
es verdad que yo tengo mis momentos, bueno, pues malos, ¿no? Igual que todo el mundo, mis bajones, mis hormonas para arriba, para abajo, pero, pero sí que siento un punto de gratitud, de ser, de aceptarme como soy, de no estar continuamente criticándome, ese, ¿no? Ese enfado con uno mismo de no me soporto, no quiero ser así, no, no. Eso a mí la gestal me ayudó a aceptarme como soy y a valorarme y a quererme como soy y además a ver que la gente también me quiere como soy, o sea que tampoco no hace falta cambiar mucho, simplemente ver qué cosas buenas tiene uno, ponerlas en juego cuando son necesarias y lo que no te gusta tanto, pues si es dañino para ti, pues dejarlo, ¿no? Dejarlo un poco, bueno, no sé, un poco es esto, no sé si yo qué sé, pues por compartir un poco mi experiencia, que yo os la aconsejo, se lo he aconsejado a muchas compañeras mías del trabajo, amigas, y si estáis aquí es porque tenéis interés y por algo mm, habéis, habéis contactado. Entonces yo probaría, lo intentaría y yo estoy segura de que os va a nutrir un montón y os va a ayudar muchísimo. Además, el equipo de profesionales que están, pues son personas que te cuidan mucho, que están muy pendientes de vosotros, que aunque sean, bueno, pues las terapeutas, pero que están muy pendientes de cada uno y tienen una mirada muy, muy tierna de todo el mundo, ¿sabes? No, pero ya os digo que he estado como alumna y como tutora y lo he visto en los dos puntos, ¿no? Entonces, os puedo ver que por parte de mi experiencia es así. Así que ese es Ujú. un poco Gracias, mi Pili. compartir. Así. Digo yo. Venga, Eh, Rocío. pues bueno, yo estoy ahora haciendo el último curso, el de supervisión, y yo cuando empecé, la verdad que tenía muy claro que venía por un tema personal mío, me refiero que no por formación, sino por autoconocimiento y autocuidado, ¿no? Yo empecé a ir a terapia individual porque estaba en un momento en el que, bueno, me sentía mal conmigo misma, me sentía un poco perdida, había estado sosteniendo un problema bastante grande en casa y cuando más o menos las cosas se estabilizaron, pues me vine abajo, ¿no? Pero realmente no sabía muy bien a qué iba a terapia. Lo que pasa es que, bueno, el cuerpo ya me dijo en un momento dado, así no podemos seguir, ¿no? Y desde la terapia individual, pues me sugirieron hacer esta terapia en grupo y creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque la verdad que me ha cambiado mucho. Eh, Tengo la sensación de haber aprendido muchísimo, sin yo pretender tampoco, eso, nunca me lo he planteado como una formación académica, pero siento que he aprendido muchísimo, ¿no? Tanto a nivel teórico como a nivel personal también. Ujú. Y a veces pienso que es que todos deberíamos pasar por algo así. Incluso aunque no tengas ningún problema concreto o pienses que no tengas ningún problema concreto, después hay muchas cosas que salen a la luz y que te ayudan a estructurar un poco pues, tu mente, tu personalidad, tu vida y eso enriquece mucho, ¿no? Mm, Como digo, si yo al principio no sabía muy bien ni por qué empezaba la terapia y después pues me he visto trabajando un montón de cosas que me han servido muchísimo, ¿no? Y que sigo con ganas de seguir trabajando. De hecho, bueno, yo empecé, bueno, voy a empezar el primer año y ya veré. Cuando termino no quiero hacer el segundo, bueno, ya veré. Y ahora voy por el tercero y no quiero que se acabe tampoco, ¿no? Así que muy bien. Una de las cosas que más me ha gustado, bueno, que lo vives todo de una manera muy, pues eso, vivencial, ¿no? Muy experimental y eso por muchos libros de psicología
que leas, no, hay cosas que no se pueden aprender, ¿no? De otra manera que no sea en los libros. Y después también que yo siempre me he sentido muy cuidada por todos los terapeutas, que algunos apenas hemos tenido contacto en un taller, ¿no? Pero como que todos han dejado una huella. Y los talleres, los terapeutas que más nos han acompañado, ¿no? En mi caso Belén y Rafa, no sé, al final tienes un vínculo muy cercano con ellos y yo siempre me he sentido muy segura de todo lo que estábamos trabajando, incluso cuando te dabas cuenta que estabas entrando en terreno que es incómodo, que son duros, que recuerdas momentos difíciles, pero yo siempre me he sentido muy segura de saber que estaba en buenas manos y eso creo que hay que valorarlo mucho, ¿no? Porque cuando pones tanto en juego, si uno no se siente seguro, tampoco se puede trabajar, no se atreve a sacar todo lo que lleva dentro, ¿no? Así que, Ujú. bueno, eso para mí ha sido, creo, lo más importante. Bueno, y hacerlo en grupo también. Sigo yendo a terapia individual, pero creo que son dos cosas diferentes, complementarias, que te aportan cosas, eso, diferentes. El reflejo de los compañeros me parece fundamental, se aprende muchísimo y hay muchas veces que lo que tú ves muy claro en los demás no lo ves tan claro en ti y cuando lo ves en el otro dices, ay, esto a mí también me pasa o esto yo lo vivo de otra manera. Entonces, Muy bien. Se ha quedado parada, ¿no? Sí, se ha quedado un Ah, poco parada. Ahora, Muchas, muchas gracias, Rocío. a vosotros. Gracias. Blanca, Bueno, sí, voy yo, porque tengo que marchar también, pero antes de marchar me gustaría compartir un poquito. Gracias por este espacio. Y bueno, yo llegué a la Gestal un poco por recomendación de una compañera de trabajo y, bueno, también estoy pasando por el proceso de ser tutora como Pili. Y para mí, bueno, la Gestalt me ha cambiado muchas cosas, todas a bien. Eh, para mí las tres principales no ha sido mi relación eh, con mi pareja, por ejemplo, también yo como mamá. A mí me ha ayudado muchísimo la Gestalt en yo como mamá a, a sostener a mi peque, ¿no? A acompañarle, a hablar de lo emocional, a poner conciencia. Eh, y después en lo profesional también. Yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo profesionalmente si no hubiese pasado por la fiesta. O sea, lo tengo clarísimo, clarísimo, ¿no? Y bueno, aprovechando que estoy en Madrid por trabajo, bueno, pues me centro también un poco ahí, ¿no? Como para poder poner también a lo mejor un ejemplo más bajado a tierra. ujú, Eh, a mí siempre, yo vengo de la docencia, soy profe, pero yo también sabía desde hace mucho tiempo que a mí me gustaba el escenario. A mí me gustaba el escenario, pero esta incongruencia, ¿no? Que hablabas tú, Belén, ¿no? De lo que yo siento, ¿no? Que quiero hacer, pero después la cabeza te dice, no, no, tú no vales, ¿no? No, eso no es para ti, o tú no te mereces eso, ¿no? Y desde ahí, como que nunca llegaba a hacer algo que me, eh, con lo que me sentía satisfecha en lo laboral, ¿no? Y siempre había un sabotaje constante. Y sí que es verdad que desde que transité por toda la gestal, pues he podido hacer lo que más me gusta en mi trabajo, ¿no? Y me dedico a ello, me subo al escenario delante de gente, eh, puedo formar, ¿no? En conferencias, y, y bueno, y dar salida, ¿no? A ese talento que, que a mí me costaba ver, ¿no? Y gracias a la gesta, bueno, pues puede descubrir ese talento, ¿no? Que tengo para comunicar, para estar, para acompañar a la gente. Yo me sigo dedicando al tema docente, formo a profes y formo a profes también hacia una mirada consciente y ahí la gesta me ha ayudado muchísimo a ayudar a esos profes, a esas profes a poder conciencia también de qué hacemos en el aula
que impacta en nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Así que, bueno, ahí estoy yo muy agradecida a la Gestalt porque estoy segurísima que no hubiese alcanzado esto, ¿no? Que era un deseo muy grande, ¿no? Por mi parte, si no hubiese sido gracias a todo el trabajo, ¿no? Interno que he podido realizar gracias a la formación. Ujú. Entonces, bueno, muy agradecida y tan agradecida que estoy ahora como tutora. O sea, eh, sigo estando ahí, recogiendo, aprendiendo y porque sí que es verdad que siempre hay algo nuevo que puedes ver, ¿no? Y, y para mí la conciencia de la gestal no es que me vaya a ser mejor constantemente, sino que me pone conciencia para poder tomar un camino diferente. Es decir, cuando yo lo Ujú. veo venir, o sea, veo venir algo que repito constantemente, el poder verlo venir me da la opción de tomar otro camino, si quiero. Ujú. Por ejemplo, fija, o sea, llega a un extremo, yo ahora me dedico a esto, ¿no? Y lo hago de manera recurrente todos los meses, pero todavía mi cuerpo me sabotea levemente. O sea, antes cada vez que iba a una conferencia, un dolor de cabeza tremendo, ¿no? Un dolor de barriga, o sea, mi cuerpo como diciendo, no lo hagas, ¿no? Y yo queriendo hacer. Y, y todavía me pasa mucho más leve y ahora con mucha conciencia, ¿no? Y es decir, venga, va, ya está aquí el dolor de cabeza, ya viene, ¿no? Y el verlo venir, bueno, pues me permite también tomar acción mucho antes, ¿no? Relajarme mucho antes, prever, organizarme, crearme estrategias, ¿no? Que me ayuden a transitar toda esa parte. Entonces, Ujú. no, sí, es eso, conciencia para poder coger otro camino. Mm. Muy Bueno, bien, lo dejo ahí. Gracias. gracias, gracias. María, por último. Eh, vale, yo me sumo a todo lo que habéis dicho y, a ver, yo empecé la formación, bueno, empecé terapia porque estaba en una época muy neurótica, lo que hablaba Belén de la neurosis, era como muchísima rumiación. Y estuve buscando por internet y vi la página web de la escuela, me llamó la atención, empecé a ver las profesionales y dije, a ver, voy a ponerme en contacto. Y a partir de ahí empecé individual. Y ya estando un tiempito con mi terapeuta, ella me invitó a que hiciera la formación. Yo dije que sí, dije, bueno, voy a probar. Porque es verdad que desde la individual ya encontré como mucho conocimiento, ¿no? Como, voilà, y esto es así, y esto funciona así, mío propio, ¿no? Entonces, empecé la formación, yo el primer taller que fui fue como lo que decía ahí, ¿no? Como, ¿dónde me he metido? Yo no vengo aquí más ni de broma, vamos. Pero sí seguí yendo al segundo y al tercero. Bueno, terminé la formación. Lo que decía Belén, ¿no? De que cada año es diferente, para mí eso fue súper bueno, porque el primer año para mí fue como, wow, un descubrimiento todo potente mío, ¿no? Que yo recuerdo que me ponía con mis amigas, tía, y este taller me ha movido esto, y a esto me refiero con la parte vivencial, que mis amigas eran como, vale, y es como, hay que vivirlo. Para saber qué es lo que pasa, hay que vivirlo. Entonces, bueno, a día de hoy sigo vinculada con la escuela también como tutora, o sea, que no, me cuesta salir y me cuesta soltar ese espacio seguro, ¿no? Pili Ujú. ha dicho que a ella como que se siente más, se sintió más feliz, ¿no? Y yo añado, a mí la formación me ha servido para ser más libre, Ujú. tener, sentirme más libre. En vez de estar aquí, poder abrir un poco la mirada tanto hacia mí como a los demás. Y con esto, por ejemplo, me pongo como una mirada más compasiva conmigo misma, como a mí me ha servido también como para rebajar el juicio hacia mí y hacia los demás. Ujú. Muy La toma bien. de conciencia la destaco porque es que la tenía que apuntar ahí en plan de, pero bueno, ya lo hemos hablado como. Y lo que decía Blanca, ¿no? Bueno, si voy repitiendo, a lo mejor alguna vez actúo de otra manera, porque ya soy consciente. Yo algunas veces todavía sigo actuando de la misma, pero tengo conciencia y no me Ujú. castigo por eso. Y esto me lo da la formación. Y luego Muy yo bien. quiero destacar también el espacio seguro.
encontrar en el grupo y en la escuela y con los terapeutas y las terapeutas un espacio seguro, para mí, maravilloso. Bueno, y por último, a nivel profesional también, ya, bueno, yo he tenido muchos cambios a nivel personal, gracias a la formación y a la terapia individual, y luego a nivel profesional también. Vamos, cambié de trabajo, me siento segura gracias a la formación para hacer este trabajo ahora. Entonces, os invito, igual que invito a la gente que aprecio, os invito a que os animo a que entréis en la formación y le echéis un ojito. Muy bien. Pues muchas gracias a todas, a todos por el tiempo, a las que habéis dado vuestra mirada al proceso. Y no sé si os queda alguna duda más, ya llevamos una hora, no sé si os queda alguna duda que necesitéis resolver o... Sí, cuéntanos, Sergio. No se te escucha, tienes el micrófono silenciado. Ahora, Ahora, sí. bueno, yo quería preguntaros si tenéis prefijado los fines de semana que son de cada mes. Sí, sí, los tenemos. O sea, si os animáis a hacer la formación, os enviamos un mail para hacer la reserva de plaza, que se corresponde, bueno, cada taller vale 150 euros. No hemos hablado de esto, Isa. Cada taller vale 150 euros menos el residencial. Os pedimos que nos mandéis 150 euros que reserva la plaza como fianza y eso se compensa con el último taller que no se paga y os enviamos las instrucciones para hacer la reserva de plaza, la biografía emocional, Sergio, que es una pequeña biografía que va a ser confidencial sobre qué te ha pasado en tu vida, qué ha sido tu proceso, como qué me nutrió, qué me dolió, qué me faltó, qué sí que hubo, una biografía personal absolutamente confidencial y el cuadrante con las fechas de la formación, ¿vale? Que ya están fijadas para que empecemos sábado completo y domingo por la mañana y la fecha del residencial. Tranquilos que todo eso está. Entonces, si tenéis interés, escribís a la escuela, sabéis el mail de Isabel o Isabel tiene vuestro mail, os lo manda y os manda las fechas del curso. ¿Vale? Sí, yo ¿Vale? en estos días Sí. os escribiré y si alguien tiene interés, independientemente o quieres comprobar las fechas, si te cuadran o no te cuadran o Claro, para organizarte y tal, claro. me lo pides tranquilamente por WhatsApp y yo te mando el cuadrante de todo el año completo. ¿Vale? Vale, También y otra, destacar, un sí, Otra momentito, también pregunta, sí. destacar que la gestal, hombre, que yo aconsejo no faltar a ningún taller, pero que la Asociación Española de Terapia Gestal permite, digamos, porque entendemos que somos todos adultos y que surgen cosas, que mi hijo se pone malo, que no tengo el taller o que yo me he puesto enferma o tal, faltar a 2 talleres completos o las horas equivalentes, ¿vale? Que esto también da un poquito de desahogo. Es que en mayo tengo la boda de mi hermana y es que tengo que ir porque tal, que eso no sea un impedimento porque, porque está contemplado, ¿vale? Porque Sí, somos aunque hay que adultos y pagar la surge. formación completa, el pago es de la formación completa, hay que pagar todos los talleres y se permite no asistir a 2 por asuntos, ¿vale, Sergio? No sé si tienes vale. alguna otra duda. Sí, sí. Por lo que he escuchado, se basa la formación sobre todo en talleres, ¿no? Talleres de ese Sí, fin de sí, semana, sí, sí, pero sí. aparte hay, digamos, algún tipo de tarea durante todo el Sí, mes para hacer. sí, 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 eso se explica en el inicio del taller, en el primer Vale, taller. Hay una tarea que es hacer una memoria vivencial de cada taller, ¿vale? Al taller llega un terapeuta y hay dos tutores. A ti se te asigna un tutor al que le tienes que entregar la memoria vivencial de cada taller. Cuando digo memoria vivencial hay una parte que hay que recoger la teoría porque os damos la teoría para comprender. Recojo la teoría y luego ostras, en este taller me he dado cuenta que no escucho. He escuchado la enfermedad, me han hablado de la enfermedad y yo con la enfermedad me pongo sorda. Yo no me entero cuando me hablan de la enfermedad, me voy a otro lado, me he dado cuenta que esto tiene que ver con mi vida. De cada taller, lo que has experimentado en el taller. Eso es una de las tareas, una memoria vivencial de cada taller. Otra cosa importante. Y hay 3 libros de lectura.
En el primer año, uno de los libros, no os imaginéis libros de universidad, ¿vale? No os imaginéis tochos, son 3 libros de lectura. Entonces, en el primer año, uno de ellos es el manual de Paco Peñarrubia, que ese no hay que leerlo, pero al final, os lo aconsejamos al final. Y luego hay 2 libros para hacer 2 resúmenes, ¿vale? De cada libro. Resumen vivencial también. Es, oye, pues cuando yo escucho a Fritz Pels que habla del hambre, pues yo me he dado o de la rabia, yo me conecto con mi rabia, 2 libros de resumen vivencial. Y luego importante esta pregunta que me habéis hecho, para dar el título de formación, si queréis el título de formación completa, la Asociación Española de Terapia Gestal tiene el requisito de que sea la formación con los requisitos de entregas de trabajos y de asistencia, y luego se requieren 80 horas de terapia individual y 10 de supervisión. Yo, ya que hacéis la formación, os animo a que os llevéis el título. Nunca sabéis para lo que os va a servir, ¿vale? O sea, hay economistas que lo han llevado a recursos humanos y han dicho, te quiero trabajar en recursos humanos. En fin, todo suma, como decía, todo suma. Entonces, ya que lo tenéis, llevaros el título. Y la Gestal es un título muy valorado en trabajadores. No es un título homologado con una homologación pública, de la universidad pública, pero sí es un título muy valorado en todos los ámbitos, en los ámbitos de lo profesional. Entonces, llevároslo, y además es un título conocido, ¿vale? Entonces, no sé si alguna duda Hace más. falta entonces 80 terapias individuales para el título. Sí, eso es muy importante, sí, porque Durante los 3 cursos. los 3 cursos o lo que tú quieras, se puede alargar, ¿vale? La terapia individual se puede alargar más tiempo. Lo que no se puede alargar, yo al menos recomiendo una terapia individual al mes para poder ir elaborando lo que pasa en el curso. Súper importante. Si no, se os va haciendo bola, si no elaboramos aquello con lo que vamos tocando. Se nos va haciendo bola y no vamos pudiendo, no vamos pudiendo elaborar todo lo que vamos afrontando y todos los insights que vamos teniendo. Entonces, los trabajos, la entrega del trabajo, el requisito es entregarlo un año después, como máximo, después de haber acabado la formación. Pero la terapia individual la puedes hacer hasta cuando tú quieras, ¿vale? No hay un requisito de espacio de Hasta tiempo. 4 años. La terapia Hasta individual 4. y las horas de 4 años. supervisión desde que terminas la formación, 4 años después incluidos, o sea, los 4 3 años. años y medio de la formación y hasta 4 años después. Eso es lo que reconoce la Asociación Española de Terapia Gestal. En cambio, las memorias, como se tienen que entregar a los tutores y demás, tiene que ser un año tras terminar la formación, porque el compromiso de los tutores y las tutoras para estar disponibles es solo de un año después de que se termina la formación. ¿Vale? De acuerdo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Nada, pues hoy mil gracias por vuestro tiempo. Nos hemos pasado en 1 hora, también a vosotras por acompañaros, las que sois de casa, las que nos conocéis, y mil gracias a todos. Y aquí estamos, cualquier duda, cualquier necesidad de atención personal, nos decís y nos ponemos en contacto.